Buenos días. Buenos días. Déjenme checar que todo esté en orden. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes en otro jueves de transmisión en vivo desde mi casa, su casa, para el Centro de Ayuda Semillas de Esperanza. Y seguimos con el tema del fruto del Espíritu. Déjenme nada más checar que sí esté transmitiendo. Permítanme, porque no veo claro aquí. Si está ya alguien por ahí, avíseme, porque no me aparece que esté yo transmitiendo. Ya, parece que ya. Listo. Bueno, pues nuevamente buenos días. Qué gusto que estén aquí. Qué gusto tenerlas nuevamente y ya estamos en la recta final del fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver la octava característica de este fruto que creo que, pues para mí, creo que para muchos de nosotros ha sido de verdad una gran bendición estar aprendiendo acerca de este tema. Y bueno, como siempre, déjenme poner este tiempo en manos del Señor y acompáñenme a orar. Pues Señor y Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana. Padre, queremos reconocerte, Señor, adorarte. Queremos exaltar tu nombre, tu grandeza, tu poder, tu sabiduría, tu omnipresencia. Señor, queremos agradecer que nos regalas vida hoy, que hoy tenemos un día para escoger lo mejor, Señor, para seguirte a ti, para escucharte a ti, para hacer las cosas a tu manera. Yo quiero pedirte que hoy tu Espíritu Santo sea el que nos revele acerca de la mansedumbre. Padre, quita mi opinión personal, quita mi interpretación personal, Señor, y que realmente tu palabra hoy nos guíe hacia qué es la mansedumbre, Señor. ¿Cómo ves tú la mansedumbre? ¿Qué esperas de nosotros en relación a la mansedumbre? Señor, te pido por cada persona que se está conectando, por las personas que lo van a ver después, Señor. Te pido por sus cargas, te pido por sus necesidades. Te pido, Señor, para que como tu pueblo cada vez más vivamos a tu manera y podamos realmente disfrutar esta vida abundante que tú nos prometes, pero como tú nos pides que la vivamos, Señor. Gracias por estos medios que nos siguen permitiendo conectarnos con gente de tantos lugares y con tanta distancia, Señor. Y hoy manifiesta, Señor, que cada quien hoy salgamos confrontadas con una verdad acerca de lo que todavía tenemos que dejar, soltar en tus manos y con mucha esperanza, porque finalmente es tu obra, Señor, es tu fruto, es el fruto de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues bueno, déjenme leerles nuevamente Gálatas 5, 22, 23, que espero que para estas alturas pues ya se lo estén memorizando. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, creo que de estas 9 características del fruto del Espíritu, la mansedumbre, que es la octava, ya es la penúltima, es una que la mayoría, por lo menos yo, hasta antes de esto, la pasamos de largo. Por muchas razones es una cualidad que normalmente menospreciamos, que no la consideramos a lo mejor como al mismo nivel que el amor, que la paz, que la fe, que las demás, ¿no? Pero tenemos que tener algo muy en claro, que espero que ya quede muy claro, que se trata de un fruto, que aunque son 9 características, es un solo fruto. Y cada una de estas características está como entremezclada una con la otra.
Así es que no podemos escoger tener una sí y tener otra no, ¿verdad? Yo tengo mucha bondad, pero soy muy intolerante, no. Van juntas, es un combo, vienen en un solo paquete. Además, también tenemos que tener muy presente constantemente que no podemos producirlas en nuestra fuerza, con nuestra voluntad o con nuestros sacrificios o disciplinas. Es el fruto del Espíritu. Pero sí tenemos una responsabilidad en el desarrollo de ese fruto. Como ya lo hemos visto en las parábolas, como lo hemos visto antes, el crecimiento lo da Dios. Pero nosotros tenemos que preparar una buena tierra para que se dé ese fruto. Nosotros tenemos que regarla. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, permaneciendo en la vid, limpiando continuamente nuestros corazones, regando como regamos, obedeciendo, haciendo y dejando de hacer lo necesario para que cada una de estas características de este fruto sea una realidad en mi vida. ¿Dónde voy a encontrar las direcciones en cómo hacer esto? Aquí, exclusivamente aquí, en la palabra. Y miren, en un mundo que exalta y cada vez más el empoderamiento, Jesús nos desafía a ser mansos y humildes. La mansedumbre, por lo tanto, es algo completamente contracultural y antinatural a nuestra carne. Es por eso que la presencia de la mansedumbre en nuestro andar continuo, en nuestro andar diario, o la ausencia de ella, habla mucho más de lo que pensamos, de nuestra condición espiritual y del entendimiento que tenemos de nuestra posición delante de Dios. Entonces, vamos viendo primero qué es y qué no es la mansedumbre. La mansedumbre se traduce en algunas traducciones como gentileza y es nuestra actitud hacia Dios en su trato con nosotros y nuestra actitud hacia los demás en su trato con nosotros. Es una actitud interna del corazón. Y déjenme leerles varias definiciones que encontré de diferentes autores, de diferentes diccionarios bíblicos acerca de la mansedumbre. La mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios y gentileza hacia las personas que surge del reconocimiento de que Dios tiene el control. La mansedumbre es un temperamento mental tranquilo, que no se irrita fácilmente. La mansedumbre es gracia y tranquilidad del espíritu. Acomoda el alma a cada acontecimiento y así hace que el hombre sea fácil consigo mismo y con todos los que lo rodean. Esta me encantó. La mansedumbre es soportar el daño con paciencia y sin rencor. Bueno, esos son algunos de los escritos acerca de la mansedumbre. Y si lo resumimos, la mansedumbre es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter. Pero esa docilidad y suavidad no implican debilidad, no nos confundamos. Más bien es fortaleza bajo control. Las personas mansas son aquellas con gran fortaleza, pero controladas por Dios, sujetas a su autoridad en medio de cualquier circunstancia. La mansedumbre lo que hace es acomodar nuestra fuerza bajo el control y la dirección de Dios, convirtiendo así nuestra fuerza en una herramienta útil en su reino. Porque miren, cada persona, cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tenemos poder. O sea, somos poderosas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque decimos palabras que tienen una influencia, un impacto en otras personas y actuamos de manera que ya sea que ayudemos o dañemos a los demás. O sea, tenemos influencia, tenemos poder y nosotros podemos decidir cuál es la raíz de nuestra influencia, ya sea si hablamos o actuamos. Y podemos decidir si es nuestra influencia o la influencia de Dios.
Lo que hace la mansedumbre es redirigir ese poder hacia el propósito correcto, y esto lo hace mucho más efectivo. El ser manso o actuar con gentileza es rendirnos ante la realidad de quiénes somos delante de Dios. Somos sus creaciones, somos pecadores en proceso, pero también de cuánto valemos para Él. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y nos dio un valor incalculable. Es ubicarnos. Ser manso es ubicarnos y hacer a un lado nuestros pensamientos y nuestras opiniones y reconocer que los de Dios, sus pensamientos y sus caminos son mucho, mucho mejores que los nuestros. Déjenme les leo Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la mansedumbre para con Dios es reconocer con humildad que nuestra manera de ver la vida y el mundo está erróneamente conformada por nuestra exposición al pecado, y aparte está contaminada con nuestra mala interpretación de nuestras propias experiencias. Es aceptar la mansedumbre, una cosmovisión bíblica donde la verdad del mundo material y espiritual está aquí. Es darle a Dios su lugar. Y cuando hacemos eso, cuando nos presentamos mansas delante de Dios, tiene que dar como resultado una mansedumbre para con los demás. Esto hay que aclararlo muy bien. La mansedumbre no tiene nada que ver con el temperamento. Puede haber personas calladas, tranquilas, de bajo perfil, pero que están escondiendo un espíritu terco, orgulloso, resentido, o traen una ira latente. Y puede haber personas muy extrovertidas y a lo mejor ruidosas, pero tener un espíritu afable y apacible, manso. Entonces, ¿qué no es la mansedumbre? Ya vimos qué es la mansedumbre. ¿Qué no es la mansedumbre? La mansedumbre no es pasividad, porque miren, me di cuenta que tenemos tan mal concepto de la mansedumbre, conceptos tan erróneos de lo que es la mansedumbre. Entonces, a veces ayuda a ver la contraparte. Vamos a ver qué no es. Y no es pasividad. Al contrario, se requiere mucha fuerza y mucha decisión para ser manso. No es agachar la cabeza con temor, culpa o vergüenza. Es tener la seguridad en el lugar correcto. No es permitir un abuso simplemente por permitirlo. Es poder ver y seguir los propósitos eternos cuando permites, por así decirlo, cierto tipo de abuso. No es evitar un conflicto tampoco, es escoger nuestras batallas. No es conformismo, porque a veces sí, pues la gente mansa, ¿verdad? Pues ahí va como la vida la trae, para nada. Es escoger nuestras batallas. Es tener esa cosmovisión bíblica de lo que es verdadero, de lo que es valioso, de lo que vale la pena, por lo que vale la pena luchar. Tampoco es ser blando y tolerante, sino es tener inteligencia para saber en dónde me tengo que mantener firme y qué cosas puedo pasar de largo. No significa tampoco ser manso que no me voy a enojar, no, para nada. Pero sí significa que mis emociones no me van a controlar. Tampoco es solamente sufrir. Ser manso no es, ay, esto me tocó, es mi cruz, pobre de mí. No, porque el hecho de que hayas aguantado mucho dolor, mucho abuso, mucho sufrimiento, no significa necesariamente
que tengas un espíritu manso. Y te puedes preguntar esto: ¿has aguantado sin dejar que ese dolor se convierta en resentimiento? Si lo has hecho así, entonces sí estás aplicando la mansedumbre. Pero si has aguantado dolor, conflicto, abuso, y has estado guardando ira, menosprecio, deseos de venganza, déjame decirte que eso para nada es mansedumbre. Y pensando en esto, pensaba en todas esas luchas, ¿no? Que ahorita está tan de moda, el defender cosas, ¿no? El defender ideas, conceptos, personas. Y me quedé pensando, las luchas por causas justas, porque hay luchas por causas justas, sin mansedumbre, lo único que hacen es generar ira, intolerancia, injusticia. Y las luchas por causas injustas y pecaminosas, déjeme decirle, simplemente no pueden darse con mansedumbre. Y uno se da cuenta. Tenemos en la historia de la humanidad grandes revolucionarios que lograron mucho con un espíritu manso. Y estamos ahorita viendo una generación que grita y que lucha y que reclama, a veces sin tener siquiera pensado lo que están defendiendo, a veces sin tener argumentos verdaderos, y lo hace con una ira, con un enojo, pero que ni siquiera tiene que ver con la lucha. Entonces, si se fijan, la mansedumbre no tiene nada que ver con no defender lo que es verdad. Tiene que ver con cómo es que lo defendemos y por qué lo defendemos. Déjenme leerles este pasaje. Agarra tu Biblia. Está en Santiago 3, 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si se fijan, este pasaje lo deja clarísimo, la diferencia entre el fruto de justicia, entre el fruto del Espíritu, el tipo de sabiduría mansa que nace de la verdad y el que viene de nuestra carne. Ahora, ¿quieres saber si la mansedumbre está siendo parte del fruto del Espíritu en tu vida? Bueno, ahí te va. Tómate el tiempo para analizar tus relaciones en todos los ámbitos. Tus relaciones en lo familiar, en lo laboral, de amistad, en la iglesia, tus relaciones en lo cotidiano, cuando vas al súper, cuando vas manejando, cuando vas en el camión. Analízate, pero bien, de manera bien sincera, la forma en que normalmente respondes en tus relaciones. Si los celos y la contienda, si los celos y la contienda, como nos dice Santiago, son una constante en tus relaciones, entonces la mansedumbre no es tu compañera. Y a lo mejor no estás familiarizado, como yo no estaba, con esta palabra, ¿verdad? Contienda, esta palabra que nos dice Santiago. Bueno, déjame darte algunos sinónimos. Lucha, enfrentamiento, discusión, pelea, riña, batalla, disputa, debate. Si estas cosas son un común denominador en tus interacciones con otros, entonces déjame decirte que tu tierra no está en condiciones para que el Espíritu Santo dé
su fruto. Si las personas te tienen miedo, si las personas te sacan la vuelta, o si están siempre pendientes de a ver cómo vas a reaccionar, entonces en vez de estar manifestando el fruto del Espíritu, estás manifestando las obras de la carne. Y algo que se opone completamente a la mansedumbre es el orgullo. El orgullo, cuidado, es una de las cosas que están en esa lista de 7 que el Señor aborrece. Si tú eres una persona inaccesible, iracunda y solamente ves lo negativo, entonces quien está viviendo en ti eres tú misma. No está Cristo viviendo en ti. Y hablando de Cristo, vamos a verlo como nuestro ejemplo a seguir en esto de la mansedumbre. Jesús, como siempre, es nuestro perfecto modelo, es nuestro ejemplo a seguir, es a quien debemos de imitar, y especialmente en la manera en que trató a las personas mientras caminó en esta tierra. Y una de las cualidades divinas que se manifestó abundantemente en Jesús fue precisamente la gentileza y la mansedumbre. Y lo vemos desde la manera en que nació, desde cómo caminó, cómo hizo su ministerio y desde su muerte. Déjenme leerles un pasaje para cada etapa de su vida. En su nacimiento, Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegó manso y humilde. En su ministerio, hay muchísimos versículos que nos reafirman estas verdades, pero por tiempo solo voy a leer uno de cada uno. En su ministerio, Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué tremendo contraste con muchos de los pastores, predicadores y celebridades cristianas que vemos hoy en día, ¿verdad? En su muerte, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tenemos nuestro perfecto ejemplo de mansedumbre en Jesús. Y después, aparte de todo, Él nos ofrece su mansedumbre como un regalo y nos invita directamente, lo hace en un pasaje, a que sigamos su ejemplo. Y este es el pasaje clave que les recomiendo se memoricen. Mateo 11:29, bueno, un poquito antes y un poquito después, pero solo voy a leer Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si alguien en esta tierra se sometió a los propósitos de Dios, ese fue Jesús, quien no respondió cuando lo humillaron, cuando lo amenazaron, cuando mintieron acerca de él, cuando lo torturaron injustamente, cuando lo asesinaron. Si alguien en esta tierra tenía el derecho y el poder para responder, y así, era él. Sin embargo, obedientemente cumplió su propósito y se encomendó a Dios, que Él es el que juzga con justicia. Y se me viene ahorita el pasaje, todavía ya al borde de la muerte, después de haber sufrido lo que sufrió, completamente injustamente. ¿Cuál fue su oración? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Ser apacible no era una forma que Jesús ocasionalmente respondía de repente, no, era su esencia. La gentileza y la mansedumbre era y sigue siendo su esencia. Y solo hago un paréntesis aquí. Esto para nada hace de lado su justicia y su ira santa ante el pecado.
porque vemos también, pero fue mínimo, las veces que él manifestó una ira y señaló muy fuertemente, y curiosamente, ¿a quién? A las personas religiosas, a las personas que solo cuidaban la apariencia, pero que en el corazón, para nada, tenían el fruto del Espíritu. Entonces, bueno, este es Jesús. Pero vamos viendo también otros ejemplos para relacionarnos de personajes bíblicos que mostraron mansedumbre. Y miren, es interesante que además de Jesús, Moisés fue la única persona que explícitamente se describe como manso en la Escritura. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él fue un ejemplo de mansedumbre, que además nos confirma que con mansedumbre se pueden lograr grandes cosas. Moisés, a pesar de sus errores y de sus pecados, porque los tuvo, fue un líder extraordinario y un poderoso instrumento de Dios para cumplir sus planes con el pueblo de Israel. Después Juan el Bautista. Bueno, pues no podemos negar que Juan el Bautista fue un predicador intenso, radical, valiente, muy diferente a cualquiera, y sin embargo también demostró mansedumbre cuando dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y en la NTV dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Ahora, la mansedumbre no tiene nada que ver con la posición social, con la economía o con el poder. Como ya vimos, es un asunto del ser interior, que es sujeto al espíritu, va creciendo en el corazón, se va desarrollando. Abraham, la palabra lo dice, así lo dice, era riquísimo, y así lo dice, en ganado, plata y oro. Y sin embargo, vamos a ver su reacción cuando empezaron los problemas con Lot, su sobrino. Dice Génesis 13:8-9. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba cediendo completamente sus derechos, dándole la oportunidad a Lot de escoger primero, cuando no tenía por qué hacerlo. Número uno, porque era muchísimo más rico que Lot, porque era su tío, porque era mayor, porque tenía más poder, porque tenía una mejor posición. Y sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Le dijo, adelante, escoge tú primero. Eso es mansedumbre. David fue un rey sumamente poderoso que tenía bajo su autoridad a miles. Sin embargo, su reacción cuando fue atacado verbal y físicamente, como lo vamos a leer ahorita, nos habla cómo fue su proceso, porque es interesante, y esto es importante de recordar. Esto del fruto es un proceso, como se da el fruto, es un proceso, no amanece, no plantas y al día siguiente ya tienes la mandarina o el plátano, no, es un proceso. David no siempre fue así, vemos su historia, vemos sus errores, vemos su pecado, pero después de lo que vivió, de lo que sufrió y de lo que aprendió, la mansedumbre y muchas cosas más estaban presentes en sus reacciones. Y déjenme les leo este pasaje, está un poquito largo, pero para que se entienda el contexto y vean cómo fue que reaccionó. Está en 2 de Samuel 16, 5-12. Dice, mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible
que este perro muerto maldiga a mi señor el rey, exclamó Abisai, el hijo de Sarbia, déjenme ir y cortarle la cabeza. Bueno, paréntesis. Pues naturalmente es lo que humanamente harías, ¿no? Como don nadie está maldiciendo al rey, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté diciendo esas barbaridades, ¿no? Y este siervo del rey, pues luego, ¿no? A defender, ¿no? Déjame ir a cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea hoy con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de esas maldiciones que sufrí hoy. Este pasaje nos muestra, pero claramente, el proceso de la mansedumbre. David está reconociendo la soberanía de Dios por encima de lo que le está pasando, por encima de cómo lo están atacando, de cómo lo están maldiciendo. Está deteniendo que alguien más lo defienda y está dejándole a Dios la justicia. Vamos con otro ejemplo. Pablo tenía unas credenciales impresionantes que lo ponían por encima de muchos de sus acompañantes, que humanamente él tenía mucho de qué ufanarse y lo dice, ¿no? Lo escribe. Pero miren lo que dice en Hechos 26:5. Está confirmando lo que sabemos, que era un hombre que tenía un rango y una preparación muy superior. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, él cumplía, ¿sí?, celosamente la ley. Sin embargo, Pablo tenía muy claro después de que el Señor lo llamó y después de que empezó realmente a llevar el evangelio, entonces tuvo súper claro lo que verdaderamente era importante para Dios. No como cuando vivía como fariseo, que lo que quería era solo cumplir por cumplir y para que lo vieran. Fíjense qué diferente. Después estaba completamente dispuesto a pagar el precio de una manera mansa. Primera de Corintios 9:19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Pablo consideró todo como perdido por amor a Dios y a los semejantes para llevar el evangelio. Y un último ejemplo de mansedumbre lo encontramos en María, una mujer como ninguna otra, que siempre supo cuál era su posición delante del Señor y que nos demostró una completa mansedumbre al aceptar mansamente el destino de su maternidad, de su matrimonio, de su vida y de la vida de su hijo, y al guardar constantemente todas las cosas en su corazón. Les voy a leer 2 pasajes de Lucas 1. El 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 46:1, 46:49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. María tenía tan en claro quién era Dios y quién era el que iba a hacer todo a través de su persona. Espero que con estos ejemplos te esté quedando mucho más claro lo que es el verdadero significado de la mansedumbre y la trascendencia que podemos tener cuando somos mansas y podemos ser usadas por el Señor en la vida de los demás.
Ahora, ¿dónde aplicamos la mansedumbre? Ya ven que a mí me gusta hacer listas. ¿Dónde vamos a aplicar la mansedumbre? Bueno, como lo hemos visto, la mansedumbre se aplica en el trato para con Dios, primeramente, y también como resultado en el trato para con nuestros semejantes. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos dirija, vamos a ser llenos de su fruto. No es algo inalcanzable, ¿saben por qué? Porque no lo producimos nosotros. Esa es la más maravillosa noticia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si estamos dando fruto, vamos a demostrar mansedumbre. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y qué interesante, de todos los hombres. No sea conocida vuestra gentileza en la iglesia, en mi grupo de discipulado, nada más con la gente que conoce al Señor, y fuera de ahí me transformo y hago lo que quiera. No, nuestra gentileza debe de ser para todos y para con todos, quien me trate bien, quien me trate mal. Entonces, ¿dónde la aplicamos? A la hora de evangelizar. Como les acabo de decir, cuando somos llenos de ese fruto y aplicamos mansedumbre, vamos a llevar esta verdad del Evangelio con bondad, en vez de estar rebatiendo con enojo y con juicio. Vamos a estar conscientes que la salvación de las personas es mucho más importante que nuestro orgullo. Miren, a mí me da mucha tristeza escuchar de repente a gente que ve el evangelismo como algo que cumplir, ¿no? Ya, check, ya evangelicé, ya cumplí. Le hablé, ¿a cuántas personas le hablé hoy de Cristo? ¿A cuántas personas le compartí? Como si se tratara de un trofeo, cuando en realidad lo que nos tiene que mover es la compasión por las almas perdidas. No se trata de cumplir por cumplir, se trata de tener ese amor, esa bondad, esa mansedumbre para con las personas que a lo mejor defienden barbaridades que nada tienen que ver con la verdad, pero que la necesitan. ¿Qué va a pasar con la mansedumbre? Vamos a compartir las buenas nuevas con una actitud agradable a Dios y no con menosprecio y menos con juicio. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la NTV dice, pero háganlo con humildad y respeto. Hay gente que interpreta mal versículos y ese que usan muchas personas que son muy intolerantes a la hora de compartir. Es que el reino es de los, ¿cómo dicen? Ay, se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Valientes, no de los valientes. Los valientes lo arrebatan, ¿no? Algo así, hay un pasaje que dice, ¿no? Sí, se necesita valor, pero también se necesita mansedumbre, dice aquí, con respeto. Y a veces dices, no, pues como me está compartiendo barbaridad y media de lo que cree, entonces yo tengo que ser implacable. No, la palabra nos dice cómo es que tenemos que llevar el evangelio y es con mansedumbre. ¿En dónde más aplicamos la mansedumbre? En la enseñanza. ¿Quién nos recuerda? Yo creo que todos tenemos recuerdos de algún maestro o maestra que impactó nuestra vida. Y también tenemos recuerdos de maestros que nos la hicieron miserable. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia estaba en su actitud hacia nosotros. Esos maestros que todavía recordamos con tanto cariño, ¿qué hacían? Nos tomaban en cuenta, nos escuchaban, se bajaban a nuestro nivel, nos veían a los ojos para explicarnos. Esto no se burlaban de nosotros. Esto tiene mucho que ver con la mansedumbre, la manera en que enseñamos. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, nuevamente, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivados a voluntad de él. Qué diferente invitar con esta mansedumbre y amabilidad a las personas.
señalarlas y darles de bibliazos y decir, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Qué diferente. ¿Qué diferencia hace la mansedumbre? ¿Dónde más? En evangelizar, en enseñar, en el perdón. Cuando el Espíritu está dando su fruto en nuestras vidas, vamos a perdonar rápidamente. ¿Por qué? Porque las ofensas que nos hacen no son nada, pero nada, comparadas con todas las que le hemos hecho, le estamos haciendo y le vamos a hacer a nuestro Señor. Y Él ya nos perdonó todas, las pasadas, las presentes y las futuras. Recuerden la parábola de los dos deudores, ¿verdad? No se compara lo que Él nos ha perdonado con lo que a nosotros nos toca perdonar. La mansedumbre es un elemento indispensable para el perdón verdadero. Colosenses 3, 12, 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creo que cada vez más, por lo menos a mí me pasó, o sea, no hay manera de sentirnos que nos merecemos, de decir, es que no, es imperdonable lo que me hizo, es que no puedo tratar bien a quien me... No hay manera. Cuando escuchamos estos pasajes, cuando vemos la manera en que Jesús nos trata, no hay manera más que responder con mansedumbre. En la unidad, ese es en otro lugar donde aplicamos la mansedumbre. La competencia y el sectarismo van desapareciendo delante de la mansedumbre, porque nuestra meta cada vez más tiene que ver con Dios y menos con nosotros. Tiene que ver más con llevar el mensaje de la obra redentora de Cristo y con la unidad de su iglesia. Nosotros pasamos a segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo plano, como decía Juan. Es necesario que yo mengüe y que Cristo brille. Gálatas 6:2-5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. No hay lugar para la comparación, no hay lugar para el celo, no hay lugar para sentirnos más que nadie. En la ayuda, al ayudar a otros, también entra la mansedumbre. ¿Por qué? Porque para ayudar, la palabra nos dice cómo hacerlo. Existe una manera de cómo ayudar a otros en el andar cristiano y cómo exhortar o corregir cuando alguien no anda bien. Y esa manera la determina Dios en su palabra y Jesús con su ejemplo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y se las voy a leer en la NTV. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La mansedumbre nos ubica, constantemente nos ubica en quiénes somos y qué podemos hacer si no estamos conectados con la vida. Y por último, en la feminidad bíblica. Dentro de las instrucciones que la palabra nos da específicamente a las mujeres, este versículo que les voy a leer realza el valor y la importancia que Dios le da a la mansedumbre. Primera de Pedro 3:4. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante
de Dios. Yo no sé ustedes, pero esta última frase es de gran estima delante de Dios. Yo quiero hacer aquello que sea de gran estima delante de Dios. Y vamos a empezar ya para terminar a ver unos cuantos beneficios de la mansedumbre. Creo que ya vimos muchos, pero vamos viendo estos beneficios. Y conforme a este último pasaje, pues un beneficio de la mansedumbre es que es algo que verdaderamente honra a Dios. A veces nos acostumbramos ya por inercia a decir, para la gloria de Dios, ¿no? Como si nomás por decirlo, todo lo que hiciéramos fuera para la gloria de Dios. Bueno, aquí nos está diciendo algo que verdaderamente le da gloria a Dios, que es tener ese adorno interno de un espíritu afable y apacible. Eso le da gloria a Dios. Otro beneficio, como leímos cuando Jesús nos habla de que aprendamos de Él, dice, hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Quién no quiere descanso para nuestra alma? En una época donde lo que más vemos es ansiedad, depresión, nerviosismo, estrés, ¿quién no quiere descanso para su alma? ¿Y cómo lo encontramos? Jesús nos lo dijo bien claro. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Lleven sus cargas y suéltenmelas y tomen mi yugo y hallarán descanso para vuestras almas. Otro beneficio es que vamos a encontrar herencia y paz. El Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto es completamente, como les decía, contracultural. Es contrario al mundo. Contrario a lo que el mundo dice que es la manera de lograr cosas, contrario a cómo se manejan las cosas en este mundo. La mansedumbre no es bien vista, se los aclaro. La mansedumbre, al contrario, es completamente menospreciada por el mundo. ¿Qué otro? Bueno, déjenme les leo antes de irme a otro beneficio. En el libro Estudios del Sermón del Monte, porque en las bienaventuranzas, el doctor Martin Lloyd Jones escribió un libro acerca de las bienaventuranzas y en una de ellas encontramos también la mansedumbre. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, quiero leerles solo un fragmento de este libro que me gustó mucho. Dice, la mansedumbre es esencialmente una visión verdadera de uno mismo, que se expresa en actitud y conducta con respecto a los demás. Una persona mansa reconoce y llora su propia pecaminosidad. Esto va en las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los que lloran. Por lo tanto, esta persona mansa tiene ausencia de orgullo, no se afirma, no exige nada para sí mismo, ni siquiera es sensible consigo mismo. No siempre se cuida a sí mismo y a sus propios intereses, no siempre está a la defensiva, ya no se preocupa por sí mismo ni por lo que dicen los demás. El hombre que es verdaderamente manso nunca se compadece de sí mismo, nunca habla consigo mismo y dice, estás pasando por un momento difícil, qué crueles son estas personas al no entenderte. Esto sería lo opuesto a la mansedumbre. Ser manso significa que has terminado contigo mismo por completo. Es una libertad de uno mismo, la conciencia de Dios más que una autoconciencia. Has terminado contigo mismo por completo y llegas a ver que no tienes derechos en absoluto. Esto suena muy duro, porque les digo, si alguien no creyente lo lee, se rasgan las vestiduras. Es radical a primera vista, pero si consideramos todo lo que hemos leído, todos los pasajes, y si volteamos a ver el precio que Jesús pagó por ti y por mí, y la manera en que Él se despojó de todo, y que no se compara con lo que nos pide que nos despojemos, la manera que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, entonces lo más lógico es que podamos dar de lo que recibimos. De gracia recibimos mansedumbre, de gracia tenemos que dar mansedumbre. Entonces, otro beneficio de la mansedumbre, la mirada de Dios puesta en nosotros, un cuidado personal. Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¡Qué increíble! Que la mirada de Dios esté puesta cuando somos mansos. Resolución de conflictos y protección. Es el último beneficio, hay muchos más, pero por tiempo, que ya me pasé un poquito, pero ya voy a terminar, este es otro. ¿Y quién no necesita resolver conflictos? El conflicto es una constante en la vida del ser humano, porque somos pecadores. Entonces, si tú crees que por ser creyente se acabaron los conflictos, déjame decirte que no es así. La diferencia es cómo vamos a resolver los conflictos. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Quieres evitarte conflictos? Contesta con mansedumbre. Así de sencillo. No fácil, pero así de sencillo. Y una vez, ya para terminar, que comencemos a caminar en el Espíritu, que estemos dando su fruto, acuérdense, un fruto divino, y que este esté operando y fluyendo a través de nosotros, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser sensibles para saber cómo manejar ciertas personas y cierto tipo de situaciones. Vamos a poder entender que un toque de gentileza en lugar de una reprimienda dura, una condena severa, puede hacer la diferencia. Esto no implica, y les repito, que también hay tiempo para el amor firme, que también Dios dice que a quien ama disciplina. Hay momentos en que se necesita aplicar un poco más de firmeza, de dureza, disciplina, pero en amor también hay que ser sensibles a la necesidad de la persona que está enfrente de nosotros, porque hay momentos en que con un toque suave y amoroso es lo único que se necesita para manejar adecuadamente cierta situación, con autocontrol, con mansedumbre, con una mente sabia, autocontrolada, tranquila, que muestre gentileza y que no se irrita fácilmente. Y ahora sí, para terminar, les voy a dejar 2 versículos que en lo personal, para mí, son la clave para poder dar un fruto constante y para poder vivir una vida abundante. Y después les voy a terminar con una frase precisamente del libro Manso y Humilde. Bueno, estos 2 versículos que te pido los memorices, los escribas, los tengas donde los puedas ver. Uno es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos ubica lo que Cristo hizo por nosotros y cómo tenemos que morir a nosotros. Y Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Estos 2 pasajes nos van a direccionar a la mansedumbre de una manera constante. Y les recomiendo el libro Manso y Humilde de Dane Ortlund. Solo saqué un pequeño párrafo, pero con esto quiero terminar para que nos llevemos esto como un anhelo de poder vivirlo todos los días. Dice: solo mientras bebamos de la bondad del corazón de Cristo, dejaremos a nuestro paso, donde quiera que vayamos, el aroma celestial y moriremos algún día, no sin antes haber iluminado el mundo con destellos de una bondad divina demasiado grande para ser considerada como algo que merecemos. No sé tú, pero yo quiero dejar ese destello en este mundo. Muchas gracias. Les animo a que nos acompañen. Ahorita nos conectamos. Hay una disculpa, apenas estoy viendo que no se oye bien.
tengo un problemita, pensé que ya lo había solucionado, pero bueno, les prometo que voy a conseguir un micrófono para que se oiga más fuerte. Les pido que nos acompañen quien quiera en el Zoom. Ya pusieron, me imagino, aquí en los comentarios la liga. Tenemos de verdad un tiempo muy lindo después de cada en vivo compartiendo lo que el Señor nos enseña. Gracias, bendiciones.